Pues nosotros continuamos con nuestro programa y ya saben que semana tras semana les estamos ofreciendo un espacio dedicado a Jurilé, a conocer el equipo humano que forman parte de esta empresa. Y hoy hemos invitado a Francisco José Sánchez, que forma parte de esta empresa y que a quien damos ya la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Bueno, antes de nada me gustaría que nos hablases un poco de ti, que nos contase, bueno, por qué decidiste estudiar la licenciatura de Derecho. Bien. Sinceramente no es algo que tuviera claro desde pequeño, pero siempre me había llamado la atención el mundo del derecho, las leyes, los juicios, etcétera. Y posteriormente, a medida que iba creciendo, me decidí a estudiar el doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, y posteriormente el máster de Abogacía. Eso es lo que te iba a decir, que hiciste en tu caso un doble grado, ¿no? Sí. Porque bueno, la verdad es que la ley educativa ha ido cambiando y daba la opción a poder hacer ese doble grado, ¿no? Sí, está enfocado al tema empresarial y aún igualmente el tema del derecho, graduado en Derecho y para poder ejercer como abogado, obviamente. Y luego hiciste ese máster también, ¿no? Sí, el máster de acceso a la abogacía para poder ejercer como tal y obviamente adquirir los conocimientos necesarios para poder desempeñar la labor con las mejores garantías y conocimientos. Entiendo que el máster entonces en definitiva es obligatorio, ¿no? Para que una persona que estudie Derecho pueda ejercer como... Exactamente, para poder ejercer como Derecho como abogado, es necesario acceder y hacer ese máster de abogacía, de acceso a la abogacía. Imagino que también estarás colegiado. Exactamente, estoy colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz. Bueno, terminas tus estudios, Francisco José, y entras directamente a trabajar con Jurilé. Así es, una vez que culminé y terminé con mi fase educativa y de preparación, automáticamente y sin la primera experiencia profesional fue ya la colaboración y empecé a trabajar y colaborar con el despacho de abogados Jurilé. Bueno, ¿cómo fueron esos inicios? La verdad que tengo muy buen recuerdo de ellos. La primera experiencia profesional, tanto el trato con los clientes, los primeros juicios, fue algo nuevo, pero la verdad que muy satisfactoriamente los recuerdo. Bueno, y dentro de Jurilé, concretamente, ¿en cuál es el trabajo que realizas? ¿En qué está enfocado tu trabajo? Especialmente estoy enfocado en el sector bancario, ya sea contratos de préstamo, hipotecarios, etcétera, la defensa de consumidores y usuarios y también temas de derecho penal. En los últimos tiempos hay numerosas cláusulas que son sobradamente conocidas, la cláusula suelo, el tema de la reclamación de los gastos hipotecarios, intereses de demora abusivos, cláusulas de vencimiento anticipado que las entidades bancarias incluyan en los préstamos hipotecarios y que son abusivas y que por tanto procede a su declaración de nulidad y su eliminación de los respectivos contratos. Que entiendo que muchas veces las entidades bancarias no informan de lo que el cliente firma. Claro, las entidades bancarias en muchas ocasiones no informaban y el cliente no era consciente de las cláusulas que se estaban incluyendo en su préstamo, ni mucho menos las consecuencias económicas que podían suponer en el futuro. No explicaban pormenorizadamente y detenidamente todas las cláusulas que incluían y las consecuencias de las mismas. La verdad que la cláusula suelo ha sido noticia hasta hace pocos días, porque bueno, sí que es verdad que en ese tema se ha optado a que el cliente no tenga que costear esa cláusula, ¿no? Sí, es un tema que lleva ya varios años, pero porque prácticamente la gran mayoría de entidades incluían esa cláusula suelo en sus contratos de préstamo y es una batalla legal que lleva muchos años pero que aún no ha concluido y que hasta recientemente hay jurisprudencia y sentencia del Tribunal Supremo sobre ese asunto. Porque exactamente, ¿qué es la cláusula suelo? La cláusula suelo es un tope mínimo por debajo del cual el cliente, aunque el tipo de interés de referencia en base al cual está pagando sus intereses sea inferior, nunca se va a ver beneficiado, es un tope mínimo. Y cuando el cliente llega, en este caso, a Jurilé, cuando son atendidas por ti, imagino que llegarán con un desconocimiento increíble de lo que han firmado, ¿no? Totalmente, el cliente en la gran mayoría de los casos no era conocedor ni consciente de las cláusulas que incluía su préstamo. Ellos sabían que era un préstamo a tipo variable, que pagarían más o menos en función de la variación del tipo de referencia, pero no eran conscientes de que su préstamo incluía una cláusula suelo, ni que incluía una cláusula que le imponía el pago de todos los gastos derivados de la formalización del contrato de préstamo, ni los intereses de demora tan altos que supondría y tendrían que pagar en caso de demora en el pago de los intereses, la cláusula de vencimiento anticipado, que permite a la entidad bancaria dar por finalizado y resolver el contrato
en muchas ocasiones con el impago de una sola cuota, es decir, incluían muchas cláusulas que el cliente no conocía y que tenían grandes repercusión y le provocaban grandes perjuicios en el futuro cumplimiento del contrato. Imagino que todas las entidades bancarias ofrecerían ese tipo de cláusulas. ¿O ha habido alguna entidad bancaria quizás que...? Hay algunas entidades bancarias, es que realmente también depende de las condiciones de cada préstamo y de las circunstancias de cada cliente o prestatario, pero la gran mayoría de las entidades incluían ese tipo de cláusulas. Era una práctica totalmente habitual dentro del sector bancario. Y dentro del trabajo que hacéis desde Jurisle, en concreto dentro de tu trabajo, ¿qué parte es la que te toca a ti? Es decir, luchar con la entidad bancaria para que se le devuelva al cliente esa cláusula. Exactamente. Primero hacer una reclamación extrajudicial para intentar resolver el asunto de forma amistosa y en caso de que la entidad bancaria no se muestre dispuesta a alcanzar ese acuerdo, ya iniciar el procedimiento judicial con la presentación de la correspondiente demanda. Imagino que habrá habido muchos casos, ¿no? Porque son muchísimas personas las que han firmado su hipoteca como bueno, necesario, ¿no? La gran mayoría de las personas que firmaron su préstamo hipotecario, de aproximadamente el año 2005 en adelante, aproximadamente hasta 2013-2014, tenían incluido en su préstamo cláusulas abusivas y ni siquiera eran conocedoras de las mismas y fueron conscientes cuando empezó a salir en la televisión y todo el boom mediático y las noticias fueron cuando empezaron a preocuparse y a conocer si sus préstamos incluían ese tipo de cláusulas o no. Hasta ese momento no eran conscientes de la inclusión de las mismas. Dices también que otra parte de tu trabajo forma parte de asesorar a las empresas. ¿Concretamente con las empresas tienes algún tipo de relación también desde Jurisle? Sí, bueno, realmente con las empresas cualquier tipo de gestión o asesoramiento que les podamos prestar igualmente se lo prestamos, pero normalmente estamos más enfocados en el tema del cliente. Aún así, cualquier tipo de gestión relacionado con cualquier empresa igualmente estamos abiertos y les podemos prestar cualquier tipo de servicio, siempre y cuando requieran de nuestros conocimientos y servicios. Claro, que imagino que a lo mejor cualquier persona que tenga algún problema con algún tipo de empresa puede acudir a Jurisle. Por supuesto. Que podrá ser, ¿verdad? Claro, trataremos de ayudarle, estudiaremos pormenorizadamente su caso y trataremos de darle la solución más conveniente a sus derechos y siempre velando y por sus derechos y por su bienestar. Y defendiendo también el derecho de los consumidores, en definitiva. Por supuesto, igualmente, en otro tipo de ramas, pues, por ejemplo, siempre que compraventa, imagínese una compraventa de un vehículo por parte de un particular a una empresa o cualquier tipo de relación consumidor-empresario, podemos ayudarle siempre y cuando hay que respetar la ley de defensa de consumidores y usuarios, que muchas veces se menoscaba y se incumple. Pues en esos casos, obviamente, defender los derechos de los consumidores. En este tipo de casos que nos estás poniendo, ¿se suele haber también un beneficio para la empresa que vende y un perjuicio para el cliente? Sí, es también habitual que muchas veces no se respete la ley de la defensa de los consumidores y obviamente cada uno vela por sus intereses. Nosotros obviamente velamos dependiendo de cuándo nos toque, pero obviamente siempre por los derechos de los consumidores, siempre y cuando no se respete la ley que así lo establezca, en este caso la ley de defensa de los consumidores y usuarios. Le estoy preguntando a todos tus compañeros por algún caso en concreto que os haya llamado la atención. En tu caso, ¿ha habido algún caso concreto que te haya llamado la atención, especialmente la atención? Sí, por ejemplo, relacionado con el tema del sector bancario, préstamos hipotecarios con una cláusula suelo muy alta, con un diferencial muy elevado y que el cliente en ningún caso era conocedor ni del tipo de referencia que se le aplicaba, ni del diferencial, ni que tenía cláusula suelo. El cliente prácticamente lo único que conocía era el importe que se le concedía y el número de años en el que tenía que devolverlo, nada más. Llama la atención el desconocimiento y la falta de explicación por parte de las entidades bancarias de un contrato de tal importancia y que va a tener consecuencias durante prácticamente toda la vida del cliente. Un préstamo hipotecario normalmente tiene una vigencia y un plazo de amortización de 25 o 30 años, depende realmente del importe y de las condiciones de cada cliente, pero es un préstamo de vital importancia, normalmente es la mayor inversión que realiza una persona en su vida y tiene mucha importancia y el banco no se lo explicaba y el cliente no era conocedor de las consecuencias que podía suponerle la firma de ese contrato. Claro que en definitiva las entidades bancarias han aprovechado ese desconocimiento generalizado que tenemos la ciudadanía con respecto a ciertos temas bancarios. Exactamente, en la gran mayoría de los casos.
El cliente aceptaba y firmaba, y en esa vorágine de aquellos momentos de la situación económica muy bollante, se firmaba la escritura de préstamos, se concedían los préstamos, pero no se explicaban los pormenores y detalles de los contratos. Hemos hablado de la parte que nos estás contando de la cláusula suelo, de todo tipo de cláusulas, la parte también de la defensa de los consumidores, y también era otra parte la parte penal, ¿no? Sí. Concretamente, ¿en qué hacéis el trabajo? ¿En qué se centra ese trabajo por Pues la parte obviamente penal? desde la declaración del cliente en sede judicial, toda la tramitación del procedimiento, escrito de defensa, posterior fase de instrucción, proposición de pruebas, en fin, todos los trámites que se llevan a cabo en un procedimiento penal, y obviamente acompañamos al cliente en la declaración, su asistencia, todo lo que tenga que ver con el procedimiento. Bueno, pues ya están viendo el servicio que se les ofrece desde Jurilé, y que bueno, cada semana les estamos ofreciendo, bueno, pues precisamente el tipo de defensa, en este caso como la que nos acaba de contar Francisco José, y que bueno, pues también pueden acudir a la empresa, ¿verdad? Y que se le atenderá sin ningún tipo de problema. Claro, ¿verdad? siempre estudiaremos su caso de forma detenida y analizaremos cuáles son las diferentes opciones, y siempre velando por los intereses de nuestro cliente. Imagino que también llegarán muchos clientes para que se les asesore, ¿no? En ciertos temas también, sobre todo especialmente en temas bancarios, ¿no? Claro, los clientes ya, a la vista de todo lo que ha ocurrido en numerosas cláusulas de las que hemos comentado, es un poco reacio, y ya a base de todo lo que ha visto y todo lo que sale en la televisión, etcétera, muchas veces requiere de nuestros servicios de asesoramiento con respecto a préstamos, la concesión de un préstamo, solicitud, las condiciones que tiene, análisis de la escritura, etcétera. Bueno, pues ya saben, tienen que acudir a Jurilé. Gracias por haber estado con nosotros en nuestro programa. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, pues nosotros vamos a continuar nuestro programa en este Vivir de Cerca.